Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este seminario permanente de estudios metropolitanos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Rafael Vergara Varela, quien es profesor investigador de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, Colombia. Eh, Estamos muy contentos de que nos acompañe precisamente la Universidad del Valle forma parte del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que digamos es ese proyecto interinstitucional que cobija este esfuerzo en el que estamos inmersas diversas instituciones de educación superior y centros de investigación, y entonces es un gran placer, un honor y mostrar que realmente estamos en esta etapa de establecer trabajo conjunto, mecanismos, redes de gobernanza internacional, ¿no? Entonces, me permito presentar al doctor Vergara Varela, quien es economista, maestro en políticas públicas, doctor en administración por la Universidad del Valle, investigador en la categoría asociado en ciencias, me imagino que es el equivalente al CONACYT, al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de políticas públicas y de gestión pública del programa académico Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, investigador del grupo Gestión y Políticas Públicas de la misma institución, miembro de la Red Académica Internacional de Evaluación de Políticas Públicas, y el día de hoy, como ustedes sabrán y está anunciado en semanas previas, y como lo ven en la diapositiva, nos hablará y abordará el análisis de la política de las políticas territoriales en la ciudad de Cali, 1950 al 2022, que es un estudio del área metropolitana muy importante, tengo entendido, doctor, y ya nos irá precisando que es la tercera en términos sociodemográficos o más importante de este país hermano que es la República de Colombia, ¿no? Y que ahorita en el previo estábamos hablando pues de la parte de la coyuntura en la que los colombianos acaban de elegir un presidente y vicepresidenta, y entonces pues es un buen momento para ver estos procesos y pensar en el futuro que pudiera deparar. Entonces, sin mayor preámbulo, doctor Vergara, lo escuchamos con muchísima atención. Buenas tardes, profesor Alberto. Buenas tardes a todos los miembros que están acá en este tema de estudios metropolitanos. Voy a pensar hablando, la Universidad del Valle es la tercera universidad más importante del país. Es una universidad pública de espectro regional en el suroccidente de Colombia. Entonces, es una universidad ícono, referencial, no solamente en la región, sino a nivel nacional. Este ejercicio tiene tres partes, voy a tratar de sintetizarlas muy rápidamente. Es un ejercicio que lo hice más o menos, empecé a trabajar estos temas hace unos 22 años aproximadamente, a raíz de un seminario que se realiza, o de un curso y un seminario que se realiza en el programa de Economía de la Universidad del Valle, que tiene que ver con economía regional y urbana. Y en aquel momento siempre me quedé con la inquietud de cómo era mi ciudad y a qué respondía en términos de las centralidades, ¿no? Se entiende que un centro es un punto referencial dentro de una ciudad que genera, desde el punto de vista de la economía, los precios más altos de la ciudad, por un lado, y de otro lado, genera lo que se llama pendularidad en términos de focos de atracción gravitatoria, en términos poblacionales, y que también puede ser medida por matrices origen-destino, que muchas de esas cosas ustedes las conocen en términos generales. Entonces, claro, ¿cómo entro yo a trabajar estos temas? Pues miro cómo ha sido la transformación urbana de la ciudad. En términos claros, yo creo que ahí lo estamos viendo en los diagramas, cómo ha sido este fenómeno urbano, en el caso de la ciudad, siendo la ciudad de Cali la tercera más importante del país. En algún momento fue la punta de lanza como esquema de ciudad. Estoy hablando más o menos para las décadas de los 60, 70 y 80,
tuvo la empresa de servicios públicos más importante entre los 60s y los 80s, y por no decirlo de Colombia, sino de Latinoamérica, que es la empresa de servicios públicos de Cali, y eso de una forma u otra también ha generado la saga del desarrollo de la ciudad. Entonces, como podemos apreciar acá, como todas las ciudades latinoamericanas, la ciudad de Cali no es la excepción, y su esquema fundacional responde a la cuadrícula española, ¿no? Donde está la alcaldía, donde está la iglesia, donde están los centros de toma de decisión y de poder, y a partir de allí pues se fue diagramando esta ciudad a lo largo del siglo, digo yo, desde su fundación hasta inicios del 19, y eso pues corresponde con otro tipo de ejercicios y miradas históricas que obedecen pues a los modos de producción fruto del legado del modelo colonial español, como de los temas de ejercicios de hacienda, que esta ciudad responde a eso, y muchos de sus barrios hoy responden a las antiguas a formas productivas de la hacienda que le conocemos comúnmente. Ahora bien, por allá en la década de los años 40, en siglo XX, la élite política, y esa élite política que es la élite económica y empresarial de la ciudad, compaginó con una visita de planeadores urbanos de la época, Wiesner y Sert, y por ahí anda, creo que un alemán. Se sienta esta élite a pensarse cómo podría ser el futuro diseño de ciudad, porque ellos están pensándose, así lo dicen las narraciones históricas, en una ciudad de estilo Manchester, guardando pues las proporciones, y más teniendo claro que para 1940 yo creo que Cali no tendría ni 400 ni 500 mil habitantes. Entonces, claro, la respuesta de esta misión de planeadores, que no solamente estuvo en Cali, sino que estuvo en Bogotá, estuvo en Medellín y estuvo en Barranquilla, definió que la ciudad de Cali no correspondía a ese tipo de esquemas. Más teniendo en cuenta que su industria estaba apenas despegando, o sea, no tenía pues la misma correspondencia a lo que se está imaginando esta élite política empresarial con las dinámicas pues de una ciudad industrial al mejor estilo pues de la Manchester inglesa. Ahora bien, ¿qué definen estos planeadores urbanos? Que la ciudad como tal debe crecer en un eje paralelo a a dos municipios referenciales de menor población, como lo son Jumbo y Jamundí. Entonces, eso queda allí como descrito, y en la ciudad de Cali, la oficina del Departamento Administrativo de Planeación Municipal inicia en 1950, y el primer plan que se conoce es el plan fundacional o primigenio del contexto territorial, se conoce como plan piloto. Yo creo que el nombre lo está diciendo. Van a hacer un plan piloto de cómo se definen las dinámicas del desarrollo o el crecimiento urbano de la ciudad, y se corresponde con esa misma formulación que habían generado 10 años atrás Wiesner y Sert. Es decir, una ciudad que debe crecer en paralelo a casi unirse o intentar llegar a dos municipios que en el momento puedan ser un poco equidistantes, por pronto un poco más lejanos, como puede ser Jumbo y Jamundí. Ahora bien, en la década de los años 60, pues la ciudad está creciendo en esa dirección, tiene una limitante muy fuerte, inclusive se va a empezar, eso se va a empezar a proyectar en los planes de los 70, y la limitante es que en la zona norte de la ciudad, donde está cercano al municipio de Jumbo, es un corredor industrial. Entonces, ¿qué ocurre allí? Como hay fuertes vientos que vienen de los cerros bajos de la ciudad, mucho este fenómeno de la contaminación termina siendo inundada para el centro y el norte de la ciudad. Entonces, por eso mucha del fenómeno de la construcción en Santiago de Cali se va a dar es hacia el sur, y muy poco hacia el norte, primero por el tema del límite geográfico con el municipio de Jumbo, y en un segundo aspecto, no porque sea el menor, sino que el más importante, sino que el tema de la contaminación. En 1900, la década de los 60 tiene un eje crucial en la ciudad, porque esta misma élite
empresarial que está arraigada en el esquema político de la ciudad, en la definición y en la organización política de la ciudad, decidieron que a la ciudad había que mostrarla y había que catapultarla, y se metieron en una cruzada que se llamó los séptimos Juegos Panamericanos del año 71. Entonces, para hacerle frente a esa asignación que tuvo Cali en el año 66 más o menos, se diseñó un plan que se conoce como el famoso plan PGD o Plan General del Desarrollo, que en términos generales buscaba cambiarle la forma física a la ciudad, que quería mostrar una ciudad muy distinta a la que realmente Cali era. Cali en la década de los años 60, el edificio más alto tendría 5 pisos. No habían construcciones en gran altura. Físicamente la ciudad todavía no estaba preparada para la modernidad, y yo creo que el PGD ayudó a empujar eso, a catapultar eso, y fue importante la construcción de la Universidad del Valle, muy hacia el sur de la ciudad de Cali, porque eso permitió pues el apalancamiento de la ciudad y su proyección hacia el sur, y lo que conocemos hoy. Entonces, claro, el PGD toma como referente estos mismos lineamientos que se vienen demarcando desde la primera misión que llegó en los 40, y es una ciudad que se proyecta entre el norte y el sur de la ciudad. Ahora bien, el diseño de cuando miramos el tema de la planificación territorial, pues esto obedece a objetos de política, pues en este caso, pero sigue siendo un plan donde se formula, se genera todo un diseño de ciudad, y luego de ello pues empieza todo este esquema de ejecutar, ¿no? De ejecutar la política en un plano, en el territorio. Entonces, los resultados de este tipo de ejercicios, o lo que encontramos acá, pues tienen 3 dimensiones, ¿no? Una macro, una intermedia y una zonal, ¿no? Sobre todo el que tiene que ver con la comunidad, cómo estos planes terminan generando el diseño pues de calles y avenidas, la prolongación de servicios públicos, la prolongación o la generación o respuesta de nuevas viviendas o equipamientos, entre ellos escuelas, hospitales, y a nivel intermedio pues ya podemos notar pues lo que puede ser reforzar la malla vehicular, la generación de zonas de empleo, o lo que se llama hoy clusterización, que son las zonas dinámicas dentro de la ciudad, los mismos esquemas de transporte, y esto en concreto en un efecto de mediano y largo plazo, pues nos debe llevar a escenarios como la conurbación y la generación de otro tipo de centralidades, o el reavivamiento de otras zonas desde el punto de vista económico, productivo, que nos muestra una clusterización y, ¿por qué no, una metropolización? Entonces, ¿cuáles son las principales políticas en el territorio que se han generado en la ciudad de Cali? La primera que ya anuncié, el plan piloto de 1950, el plan general de desarrollo del 69, el plan integral de desarrollo de Cali PIDECA del 80, el plan de ordenamiento del 2000, y lo último es el plan de ordenamiento del 2014. Las dos últimas sí obedecen a un contexto del orden nacional, creo que yo lo había dicho unos minutos antes, y es una versión desde el Estado que busca que el desarrollo pues tenga un orden, ¿no? Y ese orden está generado por la famosa Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, la Ley 388 del 97, que es la que permite que los municipios, que en Colombia existen dos figuras importantes, los municipios certificados y los no certificados. Entonces, los municipios certificados son aquellos que tienen una población superior a 100.000 habitantes, y entonces ellos por sí pueden generar estos planes de ordenar el territorio. Y eso pues va a ser una discusión que ojalá la podamos tener al final de la charla, del ejercicio que estamos presentando hoy. Diagonal a este tipo de políticas que se están generando aquí, yo lo que estoy tratando de mirar o evidenciar es
cómo ha cambiado la ciudad y a la saga que la ciudad se ha ido transformando, se han generado otros subcentros que permiten hoy presentar una ciudad que es más policéntrica que lo que fue hace 80 años atrás. Por dos factores importantes que en su momento, cuando hice la tesis de maestría en políticas públicas, se encuentra, ¿no? La versión del mercado inmobiliario es muy fuerte y eso impacta directamente en los esquemas territoriales, y los efectos de la política, en este caso, lo que decía a un plan de ordenamiento, no digo que es marginal, pero es un efecto secundario frente a la gran dinámica del mercado, sobre todo el inmobiliario. Ahora bien, ya hablamos del plan piloto, el nombre lo está diciendo, y es una ciudad que responde a un eje referencial, donde su centro responde pues al centro histórico institucional de Cali, más o menos diría yo, todo el casco urbano viejo de la ciudad, y la ciudad se está proyectando en esas dos orientaciones, norte y sur. La década de los 60, pues al final nos va a mostrar este esquema del Plan General de Desarrollo, que está pensándose en esas futuras expansiones, sobre todo hacia el sur, con el fin de aumentar la cobertura en servicios públicos e intentar generar, y digo entre comillas, porque es un esquema que Cali se dé fácilmente, lo que se conoce como el área metropolitana. Puede decirse que hay un área metropolitana en términos del lenguaje, por así decirlo, pero en términos políticos, y si lo miráramos en términos de política territorial, dicho concepto no existe, y no existe y no ha existido. Yo creo que en Cali difícilmente eso existirá, porque no hay voluntad política de los municipios cercanos. En este caso estaríamos hablando de Yumbo, Jamundí, Candelaria, Palmira, porque eso implica también ceder desde el punto de vista político otro tipo de aspectos. Entonces, el debate siempre ha estado allí. Se hablan en términos del lenguaje del esquema del área metropolitana, pero en términos políticos eso no existe. Ahora bien, en la década de los años 80 sigue ese mismo lineamiento norte-sur. Ocurre un fenómeno muy importante en la ciudad de Cali, y es que hay casi el 40% de la ciudad tuvo una zona que no estaba destinada para lo residencial, y era una zona que la ciudad de Cali está limitándose por dos ríos muy importantes, el río Cali y el río Cauca. Entonces, la zona oriental, cada vez que llovía, estoy hablando de las décadas de los anteriores a los años 70 del siglo XX, era una zona que se inundaba. Entonces se hizo todo un proceso si se quiere, de secamiento por una corporación autónoma, donde pues, se generaron inversiones entre las décadas de los 50, 60 y 70 para destinar ese escenario a un área cultivable. ¿Qué fue lo que pasó en la ciudad de Cali? Los políticos del momento aprovecharon la situación de las inversiones estatales allí para llevar migración de diferentes zonas del suroccidente colombiano, en especial de la costa pacífica, para que se asentaran allí de manera informal. Eso generó un asentamiento que fue lo que hizo que la ciudad se expandiera hacia el oriente. Palabras más, palabras menos, en un sentido práctico, eso fue una invasión, y esa invasión pues que genera dos aspectos, ¿no? Una cosa es una ciudad planificada, ordenada, y otra es una ciudad con asentamientos subnormales, no planificada, y que le va a generar unos costos fuertes a la ciudad a partir de la década de los años 80, porque una cosa es invadir y otra cosa muy distinta es uno llegar a un sitio donde ya hay servicios públicos domiciliarios ya incluidos en el territorio. Entonces aquí lo que va a ocurrir
es todo lo contrario. Ahora, el que hizo también el plan de desarrollo de los años 80, pensarse en un plan vial y en un esquema de transporte masivo donde las apuestas por la época eran un tren ligero, un metro, que a la fecha no se han generado. Estamos hablando de una deuda histórica de 40 años que la ciudad hoy no tiene. El esquema de servicios públicos, claro, hubo una expansión sobre la ciudad planificada, más sobre la ciudad no planificada, los costos de inversión van a ser supremamente altos. Eso es más o menos lo que nosotros vamos a encontrar. Es una ciudad que se expandió a todo el oriente, casi su 40% se expandió al oriente y tiene un peso muy importante dentro del esquema de ciudad. El plan de ordenamiento territorial pues tiene diferentes escenarios, ¿no? Tiene el tema ambiental, tiene el tema de servicios, del esquema de servicios públicos domiciliarios, tiene el tema de la movilidad, tiene las formas en que el territorio se ordena no solamente desde lo rural y el casco urbano, sino pues que tiene tiene como 4 o 5 dimensiones que aparecen allí. Pero de todas maneras, lo preponderante en el plan está diciendo es que debe haber una continuación de desarrollo lineal norte y sur. ¿En qué aspecto? Pues como la ciudad ya ha abordado desde el punto de vista geográfico, ha superado su territorio, eso, las propuestas que se vienen generando desde allí es que se empiece a pensar en la noción de una ciudad en altura para armonizar o intentar generar otro tipo de dinámicas allí planteadas. Es el primer plan que empieza a hablar sobre el tema de las centralidades, los demás no hablaban de ello, no tocaban ese aspecto, y entonces nos proyecta una ciudad que en un sentido del lenguaje estaríamos hablando, esto es una ciudad que responde a un área metropolitana, pero desde el punto de vista político no corresponde a ello. Entonces, y no corresponde a ello porque eso implica también ceder poder político y eso yo creo que eso ha sido como la piedra en el zapato. No, Yo si diría no, que yo me Colombia conecto en el celular ahí abajo. Perdón, ¿que alguien tiene un Sí, micrófono sí, sí, abierto? me meto a la oficinita de al lado. Entonces, África está allá abajo también y este es el esquema, nosotros respondemos a esta estructura. Jamundí para nosotros hoy es una ciudad dormitorio, mucha gente que trabaja en Cali vive en Jamundí. Jamundí está más o menos, si no hay mucha congestión, más o menos 45 minutos. Cuando hay mucha congestión, pues la cosa pues, puede ser una hora un poco más. De igual manera, Jumbo, ¿no? Un municipio que está próximo. Palmira es una ciudad agrícola, agroindustrial. Claro, entonces aquí tenemos un esquema de conectividad regional que podría responder a un área metropolitana en un sentido del lenguaje, pero no, desde el punto de vista institucional y político no lo es. ¿Qué nos planteó el plan de ordenamiento territorial del último, del 2014? Pues consolidar esa ciudad-región en un esquema de área metropolitana, continuar ese mismo desarrollo lineal norte y sur, entendiendo que la apuesta del desarrollo debe ser en altura y generando en algunos escenarios urbanos lo que muchos conocemos como gentrificación, para generar ese desarrollo lineal en altura y reconocer pues el esquema de las centralidades a través de esas dispersiones económicas dentro de la ciudad. Para ello, pues, cuando se ha hecho este ejercicio, pues estamos tratando de convalidar pues, los marcos teóricos del monocentrismo y el policentrismo urbano, y entendemos que el monocentrismo está diciendo una ciudad que tiene un solo centro, donde el precio es más alto en ese centro, y a medida que yo me oriento hacia cualquier zona de la ciudad, pues ese precio debería caer. O sea, esa relación precio-distancia que me explica que a medida que yo me acerco al punto central, pues los precios deben ser más altos, y a medida que yo me alejo de ellos, pues esos precios por metro cuadrado deberían ser menores. Y responde a este esquema así, en un esquema de monocentral,
y tiene este tipo de distribución de usos del suelo. Esto lo han hablado desde Von Thune hasta Krugman en términos actuales. Estos son los patrones del desarrollo urbano, uno que puede ser planificado y otro no tan planificado, donde en sus orígenes debe tener una dependencia primaria, monocéntrica, nodal, y con efecto de su evolución, pues se debe generar una conurbación que permita explicar que sí existen esos centros y esos centros tienen que ser convalidables. Entonces podríamos estar hablando de una ciudad que para el caso de Cali es monocéntrica nodal, y que responde a esos efectos de la conurbación y donde van a ser importantes esos subcentros. Para ello, pues se hizo ese ejercicio, un ejercicio que se hizo hace unos 10 años, 12 años, y ese ejercicio se hizo, me tocó recolectar la información del precio de la tierra urbana por barrios en la ciudad de Cali, en un periodo temporal que iba entre 1950 más o menos 2010 aproximadamente, generar una base coherente con ello. Aquí había dos escenarios para tomar esa información. Uno desde el sector, desde la institucionalidad pública a través de catastro, y el segundo desde el sector privado por una cámara inmobiliaria que hay aquí en Cali, que tiene que ver con la lonja de propiedad raíz. Y en ese ejercicio pues se homogeneizó la serie porque había que tener un factor base para realizarlo, y esto fue lo que se me proyectó, el promedio del precio del metro cuadrado de la tierra en la ciudad de Cali en esa periodización, y uno está encontrando allí pues tres momentos bastante claros. Uno que va del 70 al 80, otro que está entre la década del 80 y el siguiente del 90 hasta inicios del nuevo milenio. Y qué es lo que ese crecimiento de la década de los años 70 está mostrando que sí, el efecto de la prolongación hacia el sur de Cali está generando un efecto positivo. Yo creo que esa tendencia que se está proyectando, increciendo en esa década, pues es evidente. El segundo factor que daba con la década de los años 80 y esa caída y esos picos que se están explicando desde allí, pues obedece a esa sobreexpansión, ese 40-45% de más que se agregó a la zona urbana, que por efectos de la generación, porque eso es una ciudad dentro de la ciudad, se le conoce comúnmente como el distrito de Agua Blanca. Y en la década de los 90 pues nos va a mostrar un pico importante y su posterior caída, sobre todo en 1995. Y ese crecimiento obedece pues también a la filtración de los dineros del narcotráfico en la ciudad de Cali, que fue bastante fuerte. O sea, los carteles de narcotráfico, sobre todo los que están aquí en esta zona, fueron un factor de apalancamiento del sector de la construcción, con el ánimo, pues, como todos sabemos, de blanquear sus capitales. En la medida que los empezaron a perseguir en la administración del gobierno Samper, que de hecho los capturaron, pues esas inversiones del sector de la construcción cayeron, y el efecto se está viendo allí, es muy fuerte. Aquí se va a sentir de manera estruendosa, es decir, cuando empiezan a perseguir a lo que conocemos como el cartel de Cali. Entonces, yo creo que ahí ha estado supremamente eso explicado. Se hizo un ejercicio econométrico de mínimos cuadrados en panel. Más o menos unas 2.230 observaciones por periodos de tiempo, entre el 59, 63, 70, 74, 75, 79. La mayoría de sus observaciones son inferiores al 5%, es decir, que el modelo es significativo. Se tuvo en cuenta el área, la zona central y los ingresos, y este modelo pues nos estaba explicando, explica sus variables a la variable principal, que es el precio de la tierra por metro cuadrado. Se explican estas variables en un 75%. Entonces nos estaba mostrando esto así, y esta era la tendencia que nos estaba generando esos valores que mostré allí. Entonces uno ve por los picos, se está dando cuenta que el centro de la ciudad
el institucional, el histórico, el fundacional, está cediendo fuerza a otros subcentros que se están formando en medio de la periodización, porque los picos así lo están mostrando, la tendencia está mostrando eso, entre el 59 al 79. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en su momento es, ¿Cali sí responde a esos escenarios de una ciudad policéntrica que tiene 3 centros o más, o 2 centros y más? Esto nos planteaba el plan de ordenamiento del 2000, y entonces lo hacía de manera aleatoria. Entonces se ponía como escenarios, por ejemplo, una zona de mercado que aquí es muy tradicional y es muy fuerte, que es la Galería Santa Elena, o nos ponía como un centro, un emplazamiento institucional de servicios públicos, como puede ser la Laguna del Pondaje, o nos ponía como un centro comercial. Entonces yo decía, no, yo creo que eso como se está articulando desde el plan, no es precisamente lo que puede llegar a ser un centro como tal. Uno entiende desde el punto de vista de la economía urbana, que un centro responde al escenario que mostré anteriormente en el diagrama y responde a una pendularidad en términos poblacionales. Entonces, para ello, yo sí propuse en el ejercicio, entendiendo pues la evolución de la ciudad con base en los planes que se presentaron, que ya se detallaron, dije, aquí hay 4 centros especificados, claros, que yo creo que pueden haber más. Uno que está en la zona norte de Cali, esta zona se conoce como Sameco, es un corredor importante, cuya vertiente principal es la avenida Tercera Norte, y este nos conecta con el municipio de Yumbo, y ese corredor pues es el corredor industrial. Entonces, ¿por qué se propuso como centro desde el punto de vista de lo regional y lo urbano? Porque aquí hay una pendularidad de personas que están yendo a sus empleos y que regresan, porque esto es un movimiento de 24 horas, todos los días, todos los días. El segundo es el centro histórico institucional de la ciudad, es un marco referencial. La gente se va allá por motivos laborales, por motivos comerciales, eso es supremamente claro. El tercero, la zona sur de la ciudad, como eje principal la Universidad del Valle, o sea, la Universidad del Valle aparece allí en el año, a finales de los 60, y es inaugurado por ahí en el año 69, y a partir de allí se traslada a toda la ciudad, hay una prolongación en términos de construcción de viviendas, de emplazamientos institucionales, de actividad comercial, y hoy es la zona más importante donde la mayoría de las universidades de Cali están en esa zona. Entonces, ahí hay una pendularidad, hay un centro, y eso había que probarlo. Y el cuarto es una zona supremamente importante de la ciudad, que eso es lo que se llama la clusterización de los servicios de salud. Y ahí está la zona fundacional de la Universidad del Valle, pero principalmente está la Facultad de Medicina, y atrás de la Facultad de Medicina está un hospital público icónico de la ciudad, que se llama el Hospital Universitario, y a partir de allí, en la década de los años 60, esta zona se convirtió en una zona de que los profesionales de la salud empezaron a habitar para generar consultorios, clínicas, no solamente de estética, clínicas odontológicas, clínicas especialistas, clínicas importantes como la clínica en Panaco. Se convirtió en una aglomeración, en un núcleo de servicios de salud. Es un área bastante extensa, y se le hizo un estudio, yo le hice un estudio de esto, hace como unos 10, 15 años, y eso se llama la zona de la salud en la ciudad de Cali. Entonces tenemos esas 4 centralidades, había que probarlas, se hizo ese ejercicio con esta misma información, un modelo de regresión en series de tiempo, un panel en mínimos cuadrados, 1350 observaciones. Entonces la variable LD es el distrito histórico referencial de Cali, LDN, pues LD norte, LD sur, la zona sur,
y la mayoría de los ejercicios que nos están dando acá son significativos, son inferiores al 5%, es decir, nos está reafirmando de que esos centros que yo propuse son los centros que son válidos, válidos desde el punto de vista de la estimación, es decir, que realmente sí responden a esa dinámica, porque alrededor de ellos es donde se concentra el mayor valor del precio de la tierra en esas zonas. Y esto termina siendo corroborado por el coeficiente de determinación, en el cual casi el 88% de estas variables explica la variable principal, que es el precio del metro cuadrado en la ciudad de Cali. Entonces, el ejercicio es cierto, es válido, se hizo con otro tipo de estimaciones también, y nos volvió a dar exactamente lo mismo. Las variables son significativas y explican individual y conjuntamente el modelo, y es un modelo que es robusto, que se explica entre el 70 y 80% de explicar las variables principales. Cuando trasladamos esto al ejercicio, entonces se encontraba, para mi sorpresa, que los precios más altos en la ciudad de Cali se encontraban alrededor de Sameco. Y es cierto, ¿por qué? Porque primero por el tema de las limitaciones, como lo dije al inicio de esta conferencia, está el tema ambiental, llega todo el impacto negativo que se genera en el aire por la zona industrial Cali Jumbo. Entonces, claro, no ha habido mayor construcción ahí, y las zonas habitacionales que están allí es un distrito demasiadamente caro, es muy costoso, y claro, eso refleja el tamaño de la barra. Es decir, estábamos hablando en promedio que el metro cuadrado en la ciudad de Cali, o sea, 4 baldosas, podrían estar alrededor de 1.500.000 pesos o más el metro cuadrado. En un segundo escenario, pues viene el centro tradicional histórico institucional, y para mi sorpresa, pues el centro sur, ¿no? El centro sur es la zona donde están las zonas de las universidades, y al frente hay un barrio, y hay unos barrios, por así decirlo, de estratos 5 y 6, en especial estratos altos, como la zona de Ciudad Jardín. ¿Qué encontraba yo? Desde el punto de vista de la distribución poblacional, estos mismos centros me respondían a eso mismo. La primera distribución, pues me está mostrando el centro histórico institucional como un eje referencial, como un centro referencial, donde la gente se está trasladando allá por motivos laborales, por motivos comerciales. En un segundo momento, pues está el corredor de Cali Jumbo. Ya dijimos que la zona de Cali Jumbo es un corredor de empleo. Hay una migración constante y una expulsión constante desde el punto de vista poblacional cada 24 horas allí, por las industrias que están allí, que son bastante importantes. Y en un tercer escenario, pues está la zona sur, que es la zona de las universidades en la ciudad de Cali, con lo cual, pues estaba probando que esos centros, esas zonas, sí realmente son unos centros en un sentido claramente especificado. Por lo tanto, las conclusiones sí, queremos saber cuál es el efecto de esa planificación en el diseño urbano, qué estructura espacial urbana se generó. Ahí estuvimos hablando de 3, 4 centros, y eso pues nos muestra pues una ubicación espacial de esos centros. Yo les agradezco mucho por su atención, y estoy atento a la discusión y a las preguntas que se generen para ampliar más lo que se analizó de este caso en la ciudad de Cali. Muchas gracias. Al contrario, doctor Vergara, perdón, muchísimas gracias por la exposición. Voy a permitirme leer un comentario, y de hecho cuando hacía su exposición, por analogía y la descripción de los procesos que hacía, más de alguno pensó en nuestra área metropolitana de Guadalajara, porque más o menos suceden procesos similares. Entonces creo que va a haber preguntas de ese tipo muy interesantes, o de otras áreas metropolitanas del caso de México. Y inicio con el comentario de José Ángel Brambila, precisamente por esta inquietud, que nos dice: caso parecido sucedió en Guadalajara y Zapopan en la década de los 80,
del siglo pasado con el auge inmobiliario de lujo y con la construcción de hoteles, moteles, discotecas, etcétera, por parte del llamado Cártel de Guadalajara. Y entonces, pues son procesos en ese aspecto muy similares. Y bueno, yo solamente estoy en mi papel de coordinador. Si alguno de ustedes tienen que hacer comentarios, observaciones, pues aquí tenemos la presencia del doctor Vergara de manera virtual y adelante planteen las dudas, las inquietudes, que para eso es este seminario de estudios metropolitanos. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, gracias. Como señala Camila, efectivamente, la época de los 80s fue un crecimiento desmedido, pero en fraccionamientos de lujo, pero así como en Cali inició primero con algunos asentamientos que aquí les llamamos irregulares, fue en la década de los 70, solamente en una administración pública hubo 113 asentamientos irregulares en la periferia. Nada más, digo, no sé si estoy equivocada, pero a diferencia del área metropolitana de Guadalajara, de alguna forma en Cali sí se fue un poco distribuyendo los servicios públicos y escuelas. ¿A qué me refiero? Cali creció al poniente. Guadalajara empezó a crecer en dos formas, si no me equivoco. Por un lado, al oriente, con colonias populares, y al poniente, con zonas de vivienda media y residencial. Claro, hasta que desbordó sus límites y empezó a expandir por los siguientes municipios. Me refiero, o me llamó la atención sobre todo que dice que en una parte los servicios públicos y las escuelas también fueron, supongo, estableciendo al igual que el crecimiento de la ciudad, cosa que no sucedió en el área metropolitana de Guadalajara. ¿A qué me refiero? Cuando creció al sur, en los grandes desarrollos habitacionales, de tamaño de ciudades medias, ¿a qué me refiero? Población hasta de 60,000 personas, ahorita son 80,000. En Hacienda Santa Fe, por ejemplo, pues tienen pocas escuelas. ¿Cuál es el problema? Con ustedes sí fue creciendo y diseñándose el transporte público, al igual que el crecimiento, ahí pregunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de Guadalajara del área metropolitana de Guadalajara tenemos un gran problema de transporte público. Pocas vialidades, el crecimiento y nuevos asentamientos se fue en las antiguas vías que ya eran en la periferia del área urbana. Y esa es mi inquietud. ¿También ustedes programaron los servicios públicos como el transporte? ¿Creció al mismo tiempo que el número de asentamientos? Profesora Beatriz, quisiera comentarle lo siguiente. El tema del asentamiento en Oriente, en el casco urbano, tiene lo siguiente: una ciudad que está planificada y la no planificada. La no planificada fue una proyección de un político de su momento, en la década de los años 70, Carlos Olmes Trujillo García. Es el padre del antiguo ministro de Defensa de la actual administración Duque. Ese ministro de Defensa murió hace 2 años por COVID. Y él cogió esa zona y trajo gente porque lo volvió su fortín político. Fortín político que en una campaña electoral por allá en los años 90 no le funcionó, y al señor le tocó suicidarse porque hizo una alianza macabra con los narcotraficantes de Cali. Entonces, esa zona oriental, los servicios públicos llegaron después, los emplazamientos institucionales llegaron después. En relación a su pregunta inicial, sí, la ciudad planificada, sí, la ciudad ha crecido a la saga de los servicios públicos. La ciudad no planificada es imposible hacer ese tipo de propuestas, sobre todo en las zonas de ladera de la ciudad de Cali, los cerros bajos de la ciudad de Cali.
el tipo de servicios que hay allí como se dice en términos coloquiales, pirata en algunos contextos. No es totalmente institucional, o sea, agua y luz y teléfonos, eso no es un orden institucional. Lo mismo que en la parte de la planicie oriental, los servicios llegaron allá, el proceso fue un poco más lento, porque eso implicaba planificar esos asentamientos, y los costos que le generó a la empresa eran bastante altos, ¿no? Eso se puede plantear. Muy bien, gracias. Gracias a usted, profe. Alberto, no te escucha. Perdón, vi que Arturo Pérez levantó la mano y adelante, plantea tu pregunta, inquietud al doctor Vergara. Buenas tardes, doctor Vergara. Buenas tardes. Gracias por pues ese background, antecedente histórico sobre la ciudad de Cali. Mi pregunta es, ya que la zona metropolitana de Guadalajara y Cali han sufrido procesos más o menos parecidos, es sobre la redensificación que actualmente pasa ahorita en Guadalajara, que ya nos ha tocado la redensificación vertical y la expansionista y que ninguna ha servido. Quiero saber cómo se atiende este problema pues, en Colombia. ¿Qué medidas se han tomado para atender el problema de la redensificación que parece priorizar solamente al sector inmobiliario privado? Gracias. Pues ahora está muy de moda ese tema de la gentrificación, ¿no? O el gentry. Con el ánimo de, entiendo yo, hacer una renovación urbana, que en el fondo, más que hacer una renovación urbana, es una expulsión de personas, porque hay que hablarlo así en un sentido práctico, expulsión de población, de zonas deprimidas, por ejemplo, en el contexto de la ciudad de Cali, pero solucionas un problema y al mismo tiempo estás generando otro. Entonces, en estos momentos la ciudad se desborda en sus límites geográficos, y por eso ahorita les hablaba del tema de Jamundí. Jamundí es la ciudad dormitorio de Cali, es un municipio adyacente. Hace algunos días escuchaba aquí en un medio local que decían que era un barrio de Cali, ¿no? Cosa que me molestó porque realmente Jamundí es un municipio, no es un barrio, es un municipio, y eso merece todo el respeto, sin querer decir que soy de allí. En términos habitacionales, la propuesta se ha copado y la propuesta hoy apunta hacia temas de altura. No es más, no es más, es básicamente eso. Los nuevos ejercicios residenciales están pensando en edificios de 12, 15 pisos en adelante, más o menos en ese ejercicio se está. La cuestión de casas, pues hoy se mira casi como en la feudalización del mundo con estos conjuntos donde tienen mucha seguridad, porque eso se está viendo como si fuera un esquema casi feudal, y hasta allí. Es decir, es como el tipo de apuestas que hoy tiene la ciudad de Cali, y sobre todo, como ha sobrepasado sus límites geográficos, yo creo que en un horizonte de mediano y largo plazo, la cuestión va para allá, como en efecto está ocurriendo hoy. Gracias, profesor Arturo. Muy bien, ¿alguien más? Comentarios, preguntas, no sé, que tengan un comentario, una inquietud para el doctor Vergara. Estoy buscando si alguien levantó la mano o en el chat. Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría saber, doctor Vergara, cuando lo estaba escuchando, sobre todo esta parte de la relación entre los planes y la parte política, es decir, la política de las políticas públicas, es una atribución, es una política nacional, o tienen mucha libertad, en este caso con ustedes los departamentos, o no está, o cómo está la parte del diseño institucional. Lo digo porque en el caso de Guadalajara, más o menos también desde la década de los 50, 60, Guadalajara se preciaba de tener pues, digamos, una política de planeación más o menos efectiva, ¿no? O sea, más o menos efectiva, porque permitió llegar en el contexto del llamado
milagro mexicano de ser una ciudad moderna, llegar al Tapatío 1 millón, se hicieron grandes obras de vialidad, o sea, Guadalajara apuntaba para la modernidad, pero ya en la década de los 80s, 90s, pues nos enfrentamos a lo que ahorita tenemos como es un caos, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente alrededor de todo esto, ya nos encontramos en la situación en que la planeación, pues no funciona, no es efectiva precisamente por este campo político y como lo habíamos platicado a veces, pero sí me gustaría que ahondara más en que pues somos rehenes más bien del mercado, de la industria inmobiliaria, de todos estos elementos que nos están creando y generando entornos caóticos, la verdad, que por mucha planeación que tengamos, el problema podría ser más de gestión, de controles, de regulación, de precisamente de aquello que el plan puede ser muy, muy bien diseñado, pero la implementación y todos estos candados no son efectivos, ¿no? No, muy bien. O sea, mira que y la pregunta es pertinente. Cuando uno mira esa evolución de ciudad, sobre todo aquí en la ciudad de Cali, Cali tiene mire que yo en medio del lenguaje hablé de una ciudad que se proyectó entre los municipios, generó el fenómeno de la conurbación por efectos de mercado, más no por efectos de la planificación. El efecto de la planificación va a un segundo término. Y lo que uno mira en medio de esta cronología, de esta temporalidad, es que es una ciudad que responde a ello, pero no responde en un sentido práctico, si lo mirara en función de la política, en ese caso ya metiéndome en el terreno de la política pública, no corresponde a un área metropolitana. Entonces, aquí se generaron, desde el punto de vista administrativo de la administración pública, eh, escenarios de descentralización para que la alcaldía llegara a las zonas, sobre la forma de, por así decirlo, aquí se decían los famosos CALIs, Centros de Atención Local Integral, por el efecto del modelo de comunas. Entonces, pasamos de una ciudad que era monocéntrica a generar otros centros de atracción gravitatoria, polos de atracción gravitatoria, bajo modelos de centros de administración local integrada, a dar un paso, sin ni siquiera haber dado el paso de área metropolitana desde el punto de vista institucional, a dar un paso de una ciudad de distrito, de Cali, sobre el escenario territorial de distrito. Y obviamente, pues no se compagina, y ustedes conocen bien esa discusión, en relación a los conceptos, ¿no? Aquí no está claro el esquema del territorio, territorialidad y territorialización, que eso en clave de la política pública estaríamos hablando de territorio como gobierno, territorialidad como gobernabilidad y territorialización como gobernanza en el territorio, en el lenguaje de las políticas públicas, y la respuesta a lo que ocurrió el año pasado con los frentes de primera línea. Es decir, hay un distanciamiento desde los centros de toma de decisiones, no solamente públicos, sino también privados, que llevaron a que hubiera un estallido social, y un estallido social que fue muy fuerte y que diezmó por más de 60 o 70 días, no solamente la ciudad de Cali, sino la región suroccidental de Colombia, y que nos dijo, aquí nos vamos a hacer sentir. Y ese hacernos sentir fue el ejercicio piloto que permitió el recambio institucional hoy, y que ustedes pudieron apreciar perfectamente hace 2 días. Es decir, ese estallido social es una expresión popular que le está diciendo a la institucionalidad pública, y no solamente al Estado, sino al privado, oiga, aquí estamos, nosotros también contamos, y nosotros también hacemos parte de un marco, de un ejercicio de ciudad. Entonces, para ir sintetizando, hablamos de una ciudad nodal que fue creciendo sobre la saga de la conurbación, bajo la negación de un esquema de política pública de área metropolitana, porque desde el punto de vista político, y creo que en eso fui bastante claro, los municipios de nuestro alrededor no van a terminar siendo la periferia de un centro como es Cali, porque implica también ceder político, es ceder desde el punto de vista práctico de la política, ceder poder a un cacicazgo central, y eso aquí en Colombia es prácticamente imposible. Y sobre este esquema de centros locales de atención bajo el esquema de comunas,
sin haber resuelto el tema del área metropolitana, nos estamos metiendo en un escenario todavía más complejo, que es el tema de los distritales. Entonces, desde el punto de vista del territorio, pues por eso Cali se hace importante como un estudio de caso para analizar, estudiar y seguir en este mismo tipo de esquemas y en este tipo de trabajo. Muy bien, doctor. Sí estoy viendo, para poner un orden ahorita, porque Sí. van a ser varias preguntas. Sí, sí, cómo no. Mire, nuestro compañero Ángel Brambila es una pregunta muy puntual y es la siguiente. ¿Qué población tiene el área de Cali y cuáles son sus principales problemas en la actualidad? Y por otro lado, también el doctor Javier Rosiles nos plantea la pregunta de ¿qué recomendaciones haría para zonas emergentes para poder evitar en alguna medida problemas que padecen Cali, con los problemas que padece Cali ahora? Por ejemplo, el doctor Rosiles también es miembro del EMET y entonces ellos están como en una zona metropolitana todavía que pudiéramos decir, se pueden ser los problemas más o menos manejables y pues cómo prevé para que no sean rebasados. Esa es la pregunta y no lleguemos pues a los casos como Cali, Guadalajara, Monterrey, Barranquilla y todos, pues todos los que nos reúnen aquí. Y esa sería como una inquietud y le damos el uso de la voz de nuevo a Arturo Pérez que levantó la mano, ¿no? Adelante, Arturo. ¿Puedo contestar la primera? Maestro, Sí. una disculpa, creo que no bajé la mano en reacciones, no tengo ninguna pregunta. Perdón. Muy bien, sí, adelante, doctor Vergara. Sí, solamente dos preguntas al momento. Problema principal, yo creo que el problema principal es la territorialidad. Lectura y en clave de gestión y política pública. Y yo creo que eso es un problema no solamente de Cali, ¿no? Yo creo que es un problema que puede estar en un orden global. ¿Y por qué digo que la territorialidad, que tiene que ver con los esquemas de gobernabilidad? En los últimos 30 años, la ciudad, desde el punto de vista de esa normativa institucional, pues, ha perdido mucha legitimidad, porque aquí se han destituido alcaldes, se han destituido gobernadores, se han destituido asambleístas, o sea, los que representan el territorio a nivel departamental, y se han destituido concejales. Y eso desde el punto de vista político, pues muestra esa fragilidad de estas instituciones, y eso de una manera u otra compagina con el territorio. Eso está allí, supremamente claro. Y si lo miráramos en los modelos actuales de lo que se llama posnueva gerencia pública, que es lo que trabaja muy bien allá el colega Freddy Mariñez, que es la relación de las instituciones, no solamente públicas y privadas, con la comunidad, pues eso es una tarea pendiente aquí. Yo diría que el tema más frágil de la ciudad en estos momentos, que impactan lo territorial y que impactan el diseño de ciudad, es el tema de la violencia urbana. El Cali tiene una particularidad que yo creo que no sé si en México alcance esas mismas proporciones. El promedio de asesinatos en la ciudad de Cali es más o menos 1.800 asesinatos, pues el promedio, ¿no? 1.800 asesinatos al año. Pero en los últimos 10 o 15 años Cali ha superado ese promedio por demás. ¿Y por qué yo pongo ese indicador? Porque el 80% de esos homicidios que se generan dependen del narcotráfico, básicamente del narcotráfico. Entonces, una ciudad que desde el punto de vista institucional, el crimen campea en todas sus modalidades. Y la matriz principal es el narcotráfico. Entonces, claro, el tema de la seguridad es un tema que queda bastante vulnerable y es un indicador que cualquiera podría asombrarse, porque eso supera por demás no solamente a Colombia, sino que supera por demás, yo creería que incluso algunas ciudades en México en especial podría ser Acapulco, ¿no? O la zona más violenta del norte de México. Entonces, claro, ese siempre ha sido el problema permanente de la institucionalidad pública cuando llega al poder, cómo resolver el tema del crimen y en especial el tema de las economías suburbanas que campean al interior de este esquema urbano. Pues a partir de allí se generan otro tipo de escenarios y otro tipo de problemáticas que son, pues intenta resolver la administración pública. Yo diría que un segundo escenario tiene que ver con el tema de la conectividad. ¿Por qué hablo así?
porque estamos en el siglo XXI y Cali no tiene un metro, cuando debió haber dado una solución a ello, sabiendo que era un nodo regional. Está pendiente el tema del tren de cercanías, eso está allí en la agenda pública, pero eso no se resuelve. Y hay una cosa todavía más frágil, ¿no? Desde el punto de vista del microcosmos territorial. Y eso lo hemos discutido también con representantes de la institucionalidad pública. Cali no tiene obra de infraestructuras fuertes desde hace más de 60 años. Y las últimas que se hicieron para los Juegos Panamericanos. Entonces, claro, cuando tú hablas de una ciudad no regional del suroccidente colombiano, que es hegemónica y no tiene conexión, entonces, ¿de qué estamos hablando desde el punto de vista institucional? O sea, un rezago. Y esas son las apuestas que tienen que intentar resolver, yo diría, los próximos mandatarios para que la ciudad corresponda con esta versión del desarrollo territorial. Entonces, yo diría que a grandes rasgos, te podría decir que esos son como los dos problemas o tres problemas principales que tiene la ciudad de Cali. El tema de la violencia, segundo, el tema de fortalecerse los servicios públicos domiciliarios y tercero, el tema de la conectividad. Y en un cuarto escenario, pues fortalecer desde la política y la gerencia pública todo lo que se conoce como gobernabilidad y dar el paso hacia la gobernanza colaborativa social, que es el ejercicio que maneja el profesor Freddy Mariñez allá, en México. Muy bien. La pregunta del doctor Rosiles, que tiene que ver con estas zonas metropolitanas emergentes, que se tendría que hacer para evitar los problemas que padecen, por ejemplo, en este caso, el área metropolitana de Cali. Aquí siempre, por ejemplo, aquí, hace unas dos administraciones anteriores, se pensó que resolver el problema estructural de la pobreza era generar territorios de inclusión de oportunidad, y eso le pusieron el nombre de TIOS. Y resulta que la pobreza va correlacionada a nivel micro con estas economías subocultas, con el crimen, por así decirlo, en todas sus modalidades. Es decir, donde no hay presencia del Estado, allá se generan otro tipo de dinámicas. Y la no presencia del Estado implica esa debilidad de la gobernabilidad y de la gobernanza. Y yo diría que el ejercicio más práctico que debe hacer el municipio es, primero, recuperar sus instituciones, y segundo, dialogar con la comunidad. Y dialogar con la comunidad implica resolver los problemas de ella en una acción público-privada, que es lo que es el fenómeno de la gobernanza en el territorio. Es decir, operadores privados, operadores públicos, dialoguemos con las comunidades y entendamos sus problemas y cómo los podemos resolver entre los tres, entre comillas, ¿no? Porque usualmente los problemas no se resuelven al 100%. Pero sí al menos entender y dar ese paso. Y yo creo que en estos esquemas, los dos primeros, gobernabilidad y gobernanza, son temas que se tienen que resolver inmediatamente. Muy bien. Tengo otra pregunta, comentario del doctor Agdiel Gómez, que voy a dar lectura a ella. Las centralidades generan representaciones y expectativas que orientan las prácticas de los actores sociales en una metrópoli. Es difícil quedarse con la idea de que no se presenten dos tendencias naturales opuestas. Uno, las centralidades que presionan por el mantenimiento y usos del suelo tal y como están. Dos, y las centralidades que piden oportunidades para sus transformaciones futuras. Y aquí viene la interrogante. ¿Qué hace Cali para afrontar estas dicotomías que al menos ya se están presentando en Jalisco, en la zona metropolitana de Ocotlán principalmente? Si quieren que le digan un sentido práctico la cosa. Sí, si pueden, ¿no? Como usted. No, o sea, yo le diría ya como académico. Sí. ¿Qué hace Cali por eso? Nada. Nada. O sea, desde el punto de vista institucional, nada. Tú no ves un plan, tú no ves un programa, tú no ves un proyecto. Eso no aparece por ningún lado. Perfecto. Te lo digo como académico. Y la prueba es que el año pasado los frentes de primera línea revelaron
otro tipo de centralidades que no aparecen ni en los planes, ni en los programas, ni en los proyectos. Entonces volvemos a la misma respuesta anterior. La expresión popular se hace sentir porque tiene unos problemas que necesita dialogar en clave de política y en clave de gerencia pública, tanto con el sector público como el sector privado. Y eso no está en ningún documento. Entonces, cuando me hace la pregunta, pues me toca decirlo, me da pena decirlo, pues estamos en un escenario aquí profesional, desafortunadamente no hay nada. Todo se queda en cantos de sirenas, todo se queda en documentos que cuando lo quieres llevar al terreno, pues eso no se conjuga, eso no se conjuga, son promesas falsas. Como la promesa que le hace un borracho a la gente, pues, promesa de un borracho, pues se queda en nada. Perfecto, ¿no? Pues dice el doctor MacDiel que ha sido más sincero, entonces sí hay muchísimo trabajo por hacer de vincularle el conocimiento y la parte académica con la función pública allá en el área metropolitana de Cali. Ya ven que no estamos tan mal en Guadalajara, pese a nuestros problemas. Entonces, creo que eso de medir es comparar, tiene cierto sentido. Voy a hacer otra lectura de comentario de Arturo Pérez, que nos dice: haciendo valer las leyes e instituciones que se encarguen de combatir a empresas asociadas y señaladas con el crimen organizado. Claro ejemplo es la Torre Heritage de lujo en Puerta de Hierro, Zapopan, que la constructora pertenece a un grupo delictivo. Pues, ¿qué tendría que decir al respecto, doctor? Eso de precisamente aquí pues decíamos coloquialmente, estamos en crisis económica o las ciudades cuando estamos en crisis económica y los edificios crecen como milpas, obviamente uno dice, pues es lavado de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacer eso al respecto precisamente de estos, pues de que al final también están incidiendo y construyendo y viendo y guiando a la ciudad, pues a veces por del mercado, pero dentro del mercado el dinero mal habido, pues también hace su trabajo, ¿no? Aquí hubo una invasión muy fuerte de eso. Ahora hay un poco más de control por el tema de los lavados de activos y sobre todo de mediados de los 90 para acá. Pero aquí hay zonas de la ciudad de Cali, conjuntos residenciales muy bonitos, por cierto, de 14 o 15 pisos, que por el tema de la confiscación de estos bienes, muchas personas quedaron viviendo allí. Imagínense, gente viviendo en propiedad raíz, 15 ya van para 20 años como arrendatarios, asumiendo una postura como si fueran propietarios, pero que en el fondo eso es fueron formas de inversiones de narcotraficantes para dar un caso específico, el de Pacho Herrera. Era un socio muy fuerte del cartel de Cali. Hay que dar, y de hecho la institucionalidad pública está en un vacío jurídico, porque hay unas personas que están viviendo en este tipo de conjuntos, estrato 5, aquí hay 6 estratos, pues estamos hablando de un medio alto, pero que tú desde el punto de vista legal normativo no los puedes sacar, porque ellos están con incapacidad están haciendo el paso de ser un inquilino a ser propietario. ¿Cómo lo sacas si hay una indefinición desde el punto de vista normativo allí? A pesar de que haya una unidad de activos especiales a nivel estatal que diga, ojo, eso a ustedes no les pertenece, pero la gente está allí y está generando propiedad, y está generando ahí, está llevando años allí, está intentando de legalizar lo que en esencia no tienen. Y aquí en Cali pues existe esto así. También hay un barrio, yo creo que por ahí unas 200 o 300 casas que eran de ellos. Y eso es una práctica que aquí funcionaba así, donde ellos nunca vendían ese tipo de propiedades, sino que simplemente las alquilaban. Y hasta allí, ese era como el tipo de negocios que se generaran. No digo que toda la ciudad está en eso, pero una parte de ella, no te puedo precisar si es el 20 o 30%, funcionó bajo ese esquema, bajo ese tipo de dinámicas. Muy bien, doctor. Otro comentario, pregunta que quieran hacerle al ponente, dado lecturas a las que tenía en lista, aprovechando que está aquí, de ver procesos similares, comparar nuestros entornos con
con el colombiano y en especial con Cali, o creen que es, digamos, es suficiente la exposición y lo que nos acaban de plantear? Voy a dar una revisada. ¿Nadie más? Bueno, doctor Vergara, ¿algo más que quisiera usted señalar, comentar al respecto, la manera que haya quedado en el tintero, una idea, o un No, pues cierre? yo quedo muy contento con haber hecho esta presentación, pero me gustaría de pronto trabajar en red con ustedes para poder hacer ejercicios comparados no solamente desde el territorio, sino también desde la política pública. Yo diría que eso es fundamental para uno comprender toda esta estructura que se armoniza entre los estudios de ciudad, los estudios de territorio y los ejercicios entre la gestión y la política pública, donde pues convive también la sociedad, que hace parte de la pieza fundamental que legitima este tipo de ejercicios. Sí, yo creo que han surgido algunas ideas que creo que ya la parte de la colaboración y del trabajo académico le podemos dar mucha precisión y plantearlo con muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, al contrario, para nosotros ha sido un placer eh, escuchar su trabajo, las ideas que aquí están planteadas y el vínculo institucional y la red, pues aquí están a sus órdenes y también la de los quienes integramos parte de este seminario y estamos interesados en estas temáticas. De mi parte, me queda agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y pues desearles a todos muy buenas tardes y nos vemos para la próxima sesión a la cual les estaremos avisando con tiempo el día y la hora. Y también agradecerle, les aviso que el doctor Vergara nos ha hecho llegar sus diapositivas y entonces se las vamos a compartir como material de consulta y a quienes lo hagan tengan pues la parte que en el trabajo académico es importante darle crédito correspondiente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y muy buena tarde, noche y que tengan un excelente día por lo que queda a todo y cada uno de ustedes. Yo les agradezco por invitarme y estar con ustedes, colegas, que están trabajando en estos temas, y vuelvo a hago extensiva la invitación, podemos hacer ejercicios de análisis de manera comparativa. Les agradezco por invitarme. Muy bien, doctor. Vamos poco a poco. Le damos a esa idea, tallamos el lápiz para que salga algo muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas Gracias. gracias. Dicen los. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.